Denle un aplauso al Señor, así de pie, hermanos. Vamos a buscar la palabra del Señor Jesucristo, Romanos capítulo 8, versículo 23 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Vamos a leer primeramente Romanos capítulo 8, verso 23, amén, y después Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. Amén. Leemos en el nombre de Jesucristo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Diga, la redención de nuestro cuerpo. Ahora vamos a 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, diga misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos o moriremos. O sea, no todos vamos a ver la muerte. Dice, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Entonces la frase del versículo anterior donde habla de la redención de nuestro cuerpo, y ahora este verso que habla acerca de la transformación de nuestro cuerpo. En esta mañana quiero hablar bajo el tema cuerpos redimidos. Diga, cuerpos redimidos. Puede sentarse con un aplauso al Señor Jesucristo en esta hora. Cuerpos redimidos, gloria a Dios. Según, hermanos, el diccionario, el término transformar significa en sí modificar o alterar algo, cambiar de forma, pero seguir manteniendo la misma identidad. En otras palabras, mi querido hermano, el cuerpo seguirá siendo cuerpo. Lo que se modifica, amén, es la gloria de ese cuerpo. De un cuerpo terrenal pasa a ser transformado a un cuerpo glorificado. Pero no se puede confundir la palabra, por ejemplo, cuerpo, como si estuviéramos hablando de otro cuerpo diferente. No, realmente, hermanos, cuando se trata de transformar algo, se trata de que el mismo cuerpo, amén, sufre modificaciones, pero no es que estás cambiando el cuerpo, sino que es el mismo cuerpo modificado. Es, por ejemplo, el carro. Usted puede comprar un carro, amén, en este tiempo, pero después que usted lo tiene, usted lo puede modificar. Usted le puede cambiar el color, usted le puede cambiar los rines, usted le puede cambiar algunas cosas, accesorios que trae el carro, pero sigue siendo el mismo carro. La gente por fuera tal vez lo ve diferente, pero usted sabe que es el mismo carro que usted compró. Lo único es que está transformado, es que está, diga, modificado. Realmente, hermanos, cuando se habla de la redención del cuerpo, en sí se está hablando de la transformación, de la modificación del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Definitivamente, hermanos, que estamos hablando del cuerpo físico, el cuerpo suyo, el cuerpo mío. La Biblia, hermanos, enseña de que el ser del hombre, el ser humano, se compone de alma, cuerpo y espíritu. Quiere decir, hermanos, que el cuerpo, su vida, la parte externa, el cascarón, el estuche, como se dice, ese cuerpo eventualmente la palabra nos hace saber de que será transformado, de que será modificado, de que será cambiado. Primera de Corintios 15, 51, como leímos, hermano, la Biblia dice que hay en esa frase hay un misterio. Hay un misterio, y un misterio, hermanos, en la palabra de Dios. En ese momento, cuando estamos hablando de misterio, estamos hablando de algo que aún no ha sido revelado al 100%. De hecho, hermanos, cuando usted escucha hablar de los ministros, por ejemplo, el ministro o el pastor, hermanos, un ministro es el administrador de los misterios de Dios. Cuando un ministro, una persona que predica, simplemente está administrando los misterios, amén, de la palabra de Dios a través de la ayuda, de la dirección del Espíritu Santo.
Es por eso, hermanos, que aquí dice que este principio bíblico de la transformación del cuerpo realmente es un misterio. Dice, no todos dormiremos. O sea, no todos moriremos, pero todos, diga todos. Todos seremos transformados, todos seremos modificados. Si estamos muertos, la palabra nos hace saber de que seremos resucitados. Eso se refiere a la primera resurrección, como lo dice el libro de Apocalipsis. Porque también la Biblia dice, hermanos, en el libro de Apocalipsis, de que hay una segunda resurrección. Y esa resurrección, hermanos, no será una resurrección para salvación, sino que será una resurrección, la segunda, para castigo. Pero la primera resurrección, hermanos, esa resurrección es la resurrección para los muertos en Cristo Jesús. Y estamos, hermano, y si estamos vivos, entonces seremos, diga, arrebatados, como dice la palabra del Señor en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 al 17. Porque el Señor mismo, escuche, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, aleluya. Y los muertos en Cristo, los muertos, amén, en la primera resurrección, los que murieron en Cristo Jesús, los que fueron arrepentidos de sus pecados, los que fueron llevados, amén, aleluya, a aguas bautismales, invocando el nombre que te salva, el nombre del Señor Jesucristo, los que fuimos llenados, sellados con el Espíritu Santo, pero muriste, estuviste en la tumba, no pudiste ser arrebatado. La Biblia dice, hermanos, que serás resucitado en ese tiempo, en ese día. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego, aleluya, luego los que hayamos quedado, amén. Vamos a volver a leer aquí en esta frase. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que no murieron, los que no vieron muerte. Aleluya. Qué tremendo, hermanos. Es que la ley, que la palabra de Dios dice que es necesario que todos los hombres mueran una sola vez y después del juicio. Amén. Pero va a haber un grupo, va a haber un remanente, hermanos, que no va a haber muerte. Va a haber un remanente que no va a haber esto. Amén. Y ese remanente será aquel que va a visualizar, aquel que va a presenciar, aquel que va a vivir, hermanos, la segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia a través del Señor Jesucristo. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Pero en ambos casos, hermano, escuche, ya sea porque te resucitaron o sea porque te arrebataron, en ambos casos la Biblia dice, diga, seremos transformados. Y eso es lo que quiero hablarles en esta mañana, gloria al Señor. La transformación del cuerpo. A veces no entendemos muy bien lo que esto quiere decir o la importancia que esto tiene, que es tan trascendental para la salvación de su vida y de mi vida. Porque esta es una esperanza, hermanos. Esta es la verdadera esperanza de la iglesia. Esta es la verdadera esperanza de la iglesia, por el cual el apóstol Pablo dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 18, en ese mismo capítulo, la Biblia dice, por tanto, alentaos, o sea, anímense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Con lo que le leí anteriormente, versos 16 y 17. Las palabras de seremos resucitados de los muertos, pero también seremos arrebatados y también seremos transformados. Es por eso, hermanos, que cuando leí este texto, esta frase que dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, por esa razón nació ese mensaje en esta mañana. Porque en esta mañana, hermanos, yo quiero animarles a ustedes en esta mañana
Yo quiero que usted entienda, hermanos, el gran privilegio, el gran honor, la gran bendición, hermano, de estar delante del Señor. Y que si morimos, hermano, morimos para Cristo. Pero si vivimos, hermano, seguimos viviendo para Cristo. No vimos la muerte, pero el Señor Jesucristo me arrebató. Estuve muerto, pero el Señor Jesucristo me levantó. Estas son palabras verdaderas, hermano. Esto no es cuento chino. Esto no es cuento de allá afuera. Esto no es cuento de la tulivieja. Esto es la verdad de la palabra de Dios, hermano. Seremos arrebatados, el Espíritu Santo con nosotros, porque son palabras para alentar a la iglesia. Dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Seremos resucitados y seremos arrebatados dependiendo de nuestra circunstancia. Primera de Corintios capítulo 5, hermanos, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es la morada terrestre? Este tabernáculo estuvimos leyendo, enseñándolo el día viernes. Esta es una extensión de lo que enseñé el día viernes. Porque si sabemos que así nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Amén. O sea, mi cuerpo, tu cuerpo, se deshace en este mundo. O sea, mueres. Y estamos ahí. Y se deshace y con el tiempo ya nos volvemos polvo y nada más quedan los huesitos de nosotros ahí en el cajón. Amén. Hay una promesa de Dios. El Señor dice, hermano, en su palabra que hay una promesa. Hay un misterio. Amén. Que los muertos en Cristo Jesús serán levantados. No importa que se deshaga. No importa el tiempo. Si morimos en Cristo, hermano, seremos levantados. Amén. Por eso dice la palabra más adelante en ese mismo verso. Tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos humanas, sino una casa eterna en los cielos. Aleluya. Porque seremos levantados en cuerpos glorificados para estar en la eternidad con el Señor, en una casa no hecha de manos de hombres. Aleluya. No importa si su casa ahorita mismo está bonita, no importa si tu casa está pintadita, no importa si tu cuarto está bien, no importa si tienes aire acondicionado, no importa si tienes el carro del año, no importa lo que tengas, hermano. Todas esas cosas son materia, pero hay una casa espiritual, hermano, que está allá en el cielo, autorizada para ti, para mí, aleluya, para estar en las moradas celestiales. Esa casa es eterna, no está hecho con manos de hombre, sino está hecho, hermano, para la gloria del Señor Jesús. Está en los cielos, dice la palabra. Pero, hermanos, también se nos dice algo. 2 Corintios 5:2. Síganme la línea de pensamiento, por favor. Quiero que preste atención. Y por esto también, hermanos, dice la Biblia, gemimos. O sea, nos desesperamos. ¿Cuántos anhelan la venida del Señor? Dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, de aquella nuestra morada. Amén. De aquella nuestra habitación poderosa. Quizás usted dirá, oh pastor, yo no tengo las mejores comodidades que quisiera tener. Yo quisiera estar en una mansión. Yo quisiera estar en un lugar tremendo. Yo quisiera estar en una morada mejor. Yo quisiera ponerle cerca a mi casa. Yo quisiera tener cosas diferentes en mi casa. Pero no me da el recurso. No me da, aleluya, el tiempo. No me da las cosas. Pero yo te digo algo, hermanos, en esta hora. Esto que usted ve aquí en esta tierra son cosas pasajeras. La casa suya es pasajera. El carro suyo es pasajero. Eso se pone viejo, eso se pone, aleluya, con el tiempo se va deteriorando. Pero la casa en la morada celestial, hermano, eso es algo que no se deteriora. Eso es algo que se mantiene, aleluya, en el tiempo. Es eterno, no se daña. Son cosas hechas no con mano de hombre, sino, hermanos, en el Espíritu, en la morada celestial. Cosas que nunca se caen. Denle un aplauso si usted lo cree. Aleluya.
Segunda de Corintios capítulo 5, 3 al 4, sigamos esa misma línea de pensamiento. Dice, pues si seremos, así seremos, ¿qué? Hallados, vestidos, amén, y no desnudos. Escuche eso. Seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, verso 4, los que estamos en el tabernáculo, en el cuerpo físico, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, escuche eso, lo mortal sea absorbido por la vida. Lo mortal, o sea, lo físico, lo materia, sea absorbido por la vida. El apóstol nos declara su deseo, hermano, de dejar este cuerpo terrenal para ser revestido de un cuerpo celestial mediante una transformación. Amén. El apóstol Pablo anhelaba ese momento. Él anhelaba el momento, hermanos, en el que él iba a estar en un cuerpo revestido. Él anhelaba en el momento en el que ya no iba a sentir el aguijón en la carne. Amén. Él anhelaba el momento en que ya no iba a sentir las deudas. Él anhelaba el momento en que ya no iba a sentir la enfermedad. Él anhelaba el momento en que ya no iba a tener que hacer más nada, porque iba a estar con el Señor. Amén, hermano. Él anhelaba ese momento. Y el ejemplo más poderoso que tiene la Biblia con respecto a esto que le estoy diciendo está en la misma persona del Señor Jesucristo. Amén. En la fiesta de los tabernáculos se nos dice que Jesús no había sido, escuche eso, aún glorificado. Juan 7:37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno, amén, tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39, esto dijo, escucha eso, del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús, escuche eso, mire la frase, Jesús no había sido aún ¿qué? No había sido glorificado. El cuerpo, hermanos, la manifestación del Señor Jesucristo como hombre. Dios, 1 Tesalonicenses, 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Esa manifestación del cuerpo tendría que ser glorificada, pero todavía en ese momento no había sido glorificada. ¿Cuántos dicen amén? Dando a entender que al resucitar, amén, cuando Él fuese a la cruz, cuando Él derramase su sangre, Él iba a resucitar, pero no iba a resucitar con la misma, amén, característica que tenía cuando fue a la cruz, antes de ir a la cruz. El Cristo había de padecer y el ser el primero de la resurrección de los muertos. Hechos 26:23, escuche eso, que el Cristo había de padecer y ser el primero, escuche eso, el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. En otras palabras, hermanos, Jesucristo es el modelo más importante, hermanos, que nos hace saber a nosotros la manera en la que nosotros seremos levantados en el tiempo del arrebatamiento o en el tiempo de la resurrección de los muertos. Amén, hermano. No había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hechos 13:35, aleluya, al 37. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, dice, durmió, o sea, se murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, hablando de Jesucristo, dice, no vio corrupción. Jesucristo, hermano, escuche eso. Jesucristo como hombre, Dios manifestado en carne, nunca cometió pecado.
Amén. Él no vio pecado, ni de mente, ni carnal, ni nada. Ese cuento que le dicen por ahí, no, que Jesús tuvo novia, que Jesús tuvo esto. Hermano, ese hombre está firmando su sentencia de muerte al hablar de esa manera. Amén. Estás firmando una sentencia de anatema por hablar así. Me imagino que usted alguna vez lo ha escuchado por las redes sociales, ¿verdad? Tenga cuidado. La Biblia dice que Jesús no vio corrupción, no, Él se mantuvo santo. Amén. Verso 37, mas aquel a quien Dios levantó, no vio, diga, no vio, no practicó nada de pecado en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Su cuerpo no se descompuso. De igual forma su alma no fue dejada en el Hades tampoco. Hechos 2:31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Que su alma no fue dejada ¿en dónde? Hades, en la palabra de Dios. Cuando usted ve esa palabra, Hades significa infierno. Amén. Lo que ahí el escritor está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo, el alma de Jesús no vio el infierno. O sea, él nunca estuvo en el infierno. Él pudo haber sido juzgado, pero no le pudieron juzgar porque él no era de corrupción, no era de pecado, no vio corrupción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ni su carne vio corrupción, dice. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Qué quiere decir eso? Que la separación de su cuerpo físico fue por poco tiempo, ya que era imposible que fuese retenido. Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retener al Señor Jesucristo, hermano. A veces la gente dice, pero ¿quién fue el que murió? La gente dice, no, Dios murió. Amén. Pero Dios no puede morir, hermano. ¿Quién puede matar a Dios? La muerte se somete a Dios. La muerte no puede matarlo. La manifestación de la carne, eso fue lo que murió. Pero a Dios, la Biblia dice, Dios es espíritu. Y Dios no puede morir, hermanos. O sea, Dios nunca murió. Lo que murió fue la carne. Lo que fue castigado fue el alma, pero el alma no vio tampoco pecado. Así que el alma no pudo ser destruido. El alma no pudo ser castigado. El alma no pudo estar en el infierno. Amén, hermano. Dice, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. La muerte no podía retener. Amén. La muerte no mató a Dios, hermano. La Biblia dice que Él entregó, y dijo, cuando dijo, consumado es, entregó su espíritu. Él lo entregó, Él se lo dio. Pero no fue que la muerte vino a matarlo, porque la muerte no puede matar a su creador. ¿Cuántos dicen amén? El cuerpo de Jesús después de la resurrección podía ser tocado. Amén. Podía ser tocado. Entonces aquí viene el punto del cuerpo glorificado. ¿Qué fue lo que tocó Tomás? Porque puede ser, a veces mucha gente me ha preguntado, pastor, cuando yo esté en el cielo, a mí se me van a quitar todas las espinillas. Por favor, te estás pensando en cosas estéticas. Amén. Pastor, cuando yo esté en el cielo, ¿cómo voy a ser? ¿Será flaco, gordo, gorda? ¿Cómo voy a estar? ¿Qué edad voy a tener? Amén. Y eso no es lo importante de esto. El cuerpo de Jesús después de la resurrección, hermano, podía ser tocado. El mismo cuerpo antes de ir a la cruz. Escuche eso. Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, ¿quién le dijo a Tomás? Pon aquí tu dedo
Y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús no podía decirle a Tomás que viera las cicatrices que tenía en su mano si hubiera sido otro cuerpo el que hubiera tenido después que resucitó. Tenía que ser el mismo cuerpo físico para poder que él le mostrara las manos donde lo habían clavado. ¿Cuántos dicen amén? Dice, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Jesús le dijo a Tomás, sé creyente, ahí, por eso que hoy en día usted dice, no, yo soy creyente. Amén. Viene de ese versículo. Los creyentes, los que creen. No, yo soy creyente en Cristo. Viene de ese versículo, porque Tomás no creía. Tomás pensaba que era una farsa. Pensaba que era una burla, pero Jesucristo se le aparece, hermano. Él le dice, mira mis manos y no seas incrédulo, sino creyente. También Jesús dejó bien claro que seguía manifestándose en un cuerpo físico. Pero ese cuerpo físico ahora era un cuerpo glorificado. Era un cuerpo transformado, al decir, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Amén. Como veis que yo tengo, Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Amén. El principio bíblico de un espíritu es que el espíritu no se puede ver y el espíritu no tiene carne ni huesos, porque esa definición la dijo el Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos escudriñan en la Biblia? No tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo que le quiso decir, yo soy ese Jesús. Yo soy. Aquí mira mis marcas, mira mis cicatrices. Yo soy. No soy un espíritu, soy Jesús. Con el mismo cuerpo, pero ahora glorificado. Amén, hermano. Recordemos que todavía Jesús debe venir a reinar por 1000 años a la tierra. Y lo hará en ese cuerpo glorificado. Jesús se mostró con un cuerpo físico, amén, pero un cuerpo físico, el mismo cuerpo, pero cambiado, modificado. Incluso se puede decir, hermano, que fue liberado de algunas limitaciones o leyes de las cuales estamos sujetos. El cuerpo glorificado, hermano, ya las leyes de este mundo no van contra ese cuerpo. En otras palabras, un cuerpo glorificado no depende de alimentos, no depende de cansancio, no depende de enfermedades. Amén. Un cuerpo glorificado está a un nivel espiritual superior que el estado en el que nosotros en este momento estamos. Amén, hermano. Si no, pregúntele cuando hay que ayunar. Amén. Lo complicado deja de ayunar, ¿verdad? Y si no estamos acostumbrados. Por eso le digo, hermano, esto no se trata de simplemente, aleluya, creer un cuento o creer. Estoy hablándole de Biblia aquí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se mostró en un cuerpo físico, pero cambiado. Incluso se puede decir que fue liberado de algunas limitaciones, como le dije. Por ejemplo, Jesús, hermano, apareció a sus discípulos estando en puertas cerradas. Estaban los discípulos adentro de una casa. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo es eso? La puerta estaba cerrada, estaban escondidos, no había más nadie, pero en medio de ellos se le aparece el Señor de la gloria. Amén. O sea, había algo dentro de Jesús que ya había cambiado. No era el cuerpo que necesitaba tocar para poder entrar. Abran la puerta que soy Jesús el que resucitó. Abran la puerta que soy Jesús. No, hermanos, Él entró de alguna manera sobrenatural en el lugar donde estaban los discípulos reunidos. Amén. Y le dice, paz a vosotros.
Lucas 24:36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Lucas 24:18-31, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mira, ya han pasado 3 días de la crucifixión de Jesucristo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, verso 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. O sea, el cuerpo había desaparecido. El cuerpo ya no estaba. Entonces él les dijo, oh insensatos y taros de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En su gloria, cuerpo glorificado. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, dice, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él, ¿de quién? Yo estoy aquí hablando con Jesucristo, le estoy haciendo un resumen de todo lo que venía pasando. Y dice Juan, hermanos, que cuando él empezó a escuchar a este hombre, dice Juan, que este hombre estaba hablando de Dios. Yo estoy hablando con Jesucristo, no estoy diciendo que tú eres Jesucristo, varón, estoy haciendo un ejemplo. Y estaba hablando resumen, hermano. Y dice Juan, y él estaba escuchando lo que estaban hablando de él. ¿Quién era él? ¿De quién está hablando este hombre? Estaba hablando de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Llegaron a la aldea donde iban y le hizo como que había de lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, aleluya, y le reconocieron más. Él se desapareció de su vista. Qué tremendo. El Señor Jesucristo los estaba escuchando. No podían saber que era Él. Estaba hablando de Dios, pero no sabían que estaban frente a ese Dios que estaban describiendo. Y de repente dice que sintieron misericordia de ese hombre que estaba ahí, que es Dios. Entraron a la casa, cenaron con Dios. Amén. Y en el momento que ya había terminado la cena, entonces dice la Biblia que el Señor le abrió los ojos para que ellos pudieran entender que habían cenado con Dios. Amén, hermano. Mi oración, mi palabra, hermanos, en esta hora es pedirle al Señor Jesucristo, hermano, que el Señor mismo, Él abra el entendimiento, abra la visión de aquel que necesita, que tiene ceguera espiritual, amén, que está hablando quizás con alguien que está escuchando la palabra, que puedan ver, hermanos, porque el único que abre los ojos espirituales de este mundo es el Señor Jesucristo. Por eso no se puede dejar de predicar la palabra, no se puede dejar de hablar el evangelio, hermanos. Aunque este mundo se esté cayendo, aunque ese mundo se esté acabando en pecado, aunque ese mundo esté, hermano, no se puede dejar de predicar la palabra, porque no sabemos, hermano, cuando el Señor Jesucristo puede abrir los ojos espirituales de alguien, puede entender, oh, yo necesito arrepentimiento, yo necesito convertirme, yo necesito bautizarme, yo necesito llenarme del Espíritu Santo, yo necesito, Señor, que en esta mañana tú abras mis ojos espirituales,
espirituales para poder ver lo que no he podido ver, para poder entender lo que no he podido entender, porque yo te necesito, Señor. Yo necesito el Espíritu Santo en esta mañana. Lucas 24, 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Note, no porque él quería comer, era porque era una manera de llegarle donde ellos estaban. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Ese menú, aleluya. Dice, y él lo tomó, dice, y comió delante de ellos. Dice que él comió. Entonces él puede comer, cuerpo glorificado puede comer, pero no depende de la comida. Sin embargo, no quiere decir que necesitaba hacerlo. Jesús se mostraba, hermanos, en un cuerpo físico, pero no como el de antes de la resurrección. El cuerpo de Jesús fue glorificado y ya no tiene las mismas limitaciones de la humanidad del hombre común y corriente promedio. En Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El tiempo presente, hermanos, el cuerpo de Jesús glorificado contiene toda la plenitud de Dios. Amén. Lo expuesto anteriormente es importante, hermanos, porque la Escritura nos dice que Jesucristo, escuche eso, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cuerpo de la gloria suya, ¿de la gloria de quién? De la gloria de Jesucristo. Amén. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué vamos a hacer? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si morimos, hermano, hay una separación momentánea del cuerpo, pero en la resurrección nuestros cuerpos transformados pasan a ser nuestra morada celestial, de la cual habló el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:2, que ya lo leímos. Pero 1 Corintios 15:50, hermanos, dice: pero esto digno, hermanos, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Escuche eso, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Amén. Palabra de Dios, hermano. Esto que está aquí ahorita no puede heredar el reino de Dios. Amén. Como estamos ahorita, nadie puede entrar al reino de Dios así. Entonces hay que cumplir lo que la palabra nos hace saber con respecto a nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro cuerpo pueda entrar? ¿Qué tenemos que hacer para? Primero, tu cuerpo, tu carne se tiene que purificar. Y para purificarse primero hay que arrepentirse, ¿sí o no? Y cuando tú te arrepientes, tú te apartas. Tú te bautizas y tú dices: yo voy a seguir las enseñanzas de Jesucristo, invocando el nombre en mi maestro, y a Él voy a seguirle como una aspiración, una nueva conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque cuando nuestro frasco, y lo estábamos hablando el viernes, el frasco, el vaso, el barro, amén, está limpio, entonces la presencia del Espíritu Santo llega a tu vida. Y ese Espíritu Santo, hermano, es lo que hace que cuando venga el arrebatamiento, que cuando seas resucitado, ese Espíritu Santo es lo que te va a transformar en un cuerpo glorificado. Es por eso, hermanos, que para poder entrar al reino de los cielos hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu.
Es por eso que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo, invocando su nombre. Pero también hay que ser llenado del Espíritu Santo para que cuando seamos arrebatados, el cuerpo pueda ser glorificado. Si el arrebatamiento, hermanos, se da en este mismo instante, déjeme decirle, en el nombre del Señor Jesucristo, no tienes el Espíritu Santo o lo estás buscando, pero no has podido ser llenado. Ese Espíritu Santo, hermano, si no lo tienes, ¿cómo vas a ser glorificado su cuerpo? Porque la carne, como está, no puede estar con Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Realmente no se trata de cuándo Cristo viene. Realmente no se trata de cuándo tú mueres. Se trata de si tú estás cumpliendo con lo que la Biblia dice que tienes que hacer. Arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo, llenura del Espíritu Santo. Por eso, hermano, cuando usted venga a la iglesia, venga con un corazón dispuesto para ser lleno del Espíritu Santo. Cuando usted venga a la iglesia, venga con un corazón dispuesto para ser tocado por Dios, hermano. Porque cuando usted es tocado por Dios, cada vez que Dios lo toca, cada vez que Dios le saca una lágrima, cada vez que usted habla en lengua, eso es una señal. Esta es la señal. Tengo el Espíritu Santo. Cuando el Señor venga, Él me va a llevar. Eso es lo que me da la señal. La señal no te da otra cosa más, hermano, que el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, hermano, empieza a cambiar tu vida, pero garantizas tu boleto al cielo. Amén, hermano. ¿Cómo lo recibe? Esa es otra enseñanza. Ya eso lo enseñé ya hace un par de domingos atrás. Amén. Pero necesitamos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que se encargará de que tu cuerpo se vuelve un cuerpo glorificado. Amén, hermano. Ya te había dicho que necesitamos el Espíritu Santo para nuestra vida, pero también lo vamos a necesitar para entrar al cielo. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Nunca se refiere a que nuestro cuerpo no hereda el reino de Dios. Más bien quiere decir, pues en el arrebatamiento también ocurre la transformación de nuestro cuerpo. En este cuerpo glorificado, hermano, vendrá la iglesia a reinar con Cristo 1000 años a la tierra y será un cuerpo glorificado. Cuerpo físico, visible, pero transformado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han leído este texto? ¿Cuántos han leído esta enseñanza? Si nunca la ha escuchado, hermanos, vamos a subir la grabación para que usted la escuche y para que usted busque, porque estoy dándole muchos textos aquí. Pero Romanos 8:11, hermano, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y aquí le voy a sustentar lo que le acabo de decir, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a desglosar ese versículo. Y si el Espíritu, ¿con qué letra tiene la E? Mayúsculas. Hay palabra en la Biblia que dice espíritu, pero en minúscula. Cuando usted ve el espíritu en minúscula, se refiere a su actitud. ¿Cómo es usted? Si hoy usted amaneció molesto, si usted amaneció alegre, si usted amaneció, ¿verdad? Ese es su espíritu, esa es su actitud. Pero aquí, hermanos, no está hablando de la actitud del hombre. Aquí está hablando del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? Amén. Dice, mora en vosotros. ¿Qué tiene que morar en tu vida? El Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Ya entiende por qué se insiste tanto con el Espíritu Santo? Y seguiremos insistiendo porque nosotros tenemos que asegurarnos como hombres de Dios que todos tengan el Espíritu Santo. Amén. Dice, mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también con nuestro ¿qué? Nuestros cuerpos. O sea, si tú no tienes el Espíritu Santo, tu cuerpo no podrá ser glorificado. Amén, hermano. Tú tienes que tener el Espíritu Santo para que cuando venga el día del arrebatamiento, el día de la resurrección, ese día tu cuerpo pueda ser vivificado, pueda ser
glorificado. Amén. Dice, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora ¿en quién? Por su espíritu que mora en vosotros. Amén, hermano. No se trata de que el espíritu viene, te hace llorar y te vas y sigues igual, no. Cuando el Espíritu Santo te toca de verdad, hermano, tú realmente tú te vas a afirmar de verdad. Amén. Cuando el Espíritu Santo te llena, ahí es donde tú te afirmas. Pero si tú no buscas el Espíritu Santo solamente va a estar ahí dando vueltas sobre ti, porque estás escuchando, a veces vas a sentir el toque, pero no vas a ser llenado. Amén. Claro, todos sabemos que con lo que la enseñanza que dimos hace unos domingos atrás, sabemos ya que hay una señal para alguien que recibe el Espíritu Santo por primera vez, la señal de hablar en lenguas. Amén. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Por eso le insisto, Biblia. Esto es Biblia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, el Espíritu Santo, hermanos, ese es el que vivificará, el que transformará nuestro cuerpo mortal. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice de esta manera, Efesios 4:30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a leerlo todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Para el día de la redención. O sea, lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, es lo que le estaba diciendo a ustedes no hace mucho. Se lo estoy confirmando con la palabra. El Espíritu Santo tiene que morar en ti. Y ese Espíritu Santo, para el día de la redención, es lo que va a hacer que tu cuerpo sea glorificado. De hecho, hermano, el Espíritu Santo en ti es lo que va a garantizar que el día del arrebatamiento tú te vas a ir con el Señor. Porque si no tienes el Espíritu Santo, hermanos, no quiero ser portador de malas noticias, pero la Biblia dice que la enseña que si no tenemos el Espíritu Santo, pues cuando venga el arrebatamiento no nos vamos a ir con Dios, con el Señor. Somos los que nos vamos a quedar. Amén. Por eso dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. O sea, no lo entristezcas. Amén. El que recibe el Espíritu Santo, escuche, lo puede llegar a entristecer. O sea, que si tú recibes el Espíritu Santo y no cuidas la morada, tu morada, si no cuidas tu vida, el Espíritu Santo se puede ir de tu vida y ni te das cuenta cuando se va. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y si no lo tiene después y se va, ¿qué pasa? ¿Será que nos vamos igual? Hay mucha gente que tiene 47 años de estar en la iglesia y solamente se acuerdan y no saben realmente si alguna vez recibieron el Espíritu Santo. Amén, hermano. No se le ve cambio, su testimonio sigue igual. Amén, hermano. ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahí está la respuesta bíblica. Nosotros podemos llegar a entristecer el Espíritu Santo de Dios. Predicadores grandes que estuvieron parados en púlpitos predicando la palabra y de repente ¡pum! ¿Pero qué pasó con este predicador? Un grande hombre de Dios en una iglesia predicando, enseñando y de repente ¡pum! Se fue. Amén. Una hermana tremenda de oración de repente ¡pum! Se fue. ¿Por qué? Espíritu Santo de Dios. Quizás iniciaste con el fuego, quizás iniciaste con la llenura, pero en algún momento te descuidaste y el Espíritu Santo se fue de tu vida.
y te dejaste absorber por el mundo. Eso es lo que el diablo quiere, hermano. El diablo sabe, hermano, que cuando usted tiene la morada, su morada llena de Dios, él no le va a poder hacer nada a usted. Pero si usted juega con esa presencia, si usted no cuida esa presencia, si usted no la alimenta con ayuno, si usted no la alimenta con oración, si usted no la alimenta con la lectura de la palabra de Dios, hermanos, va a ser presa del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8, 9 al 10. ¿Por qué le digo esto? Bueno, vamos a conformarlo con la Biblia. Romanos 8, del 9 al 10, mire lo que dice. Con esto termino esta enseñanza. Mas vosotros, escuche eso, no vivís según la carne. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, y usted no puede estar pensando en vivir como viven los demás. Usted no puede estar juntándose con lo que hacen los demás. Usted no puede estar probando lo que hacen los demás. Usted no puede estar, amén, teniendo nada que ver con la carne. Amén, porque Dios es celoso. Dios es celoso de tu cuerpo, Dios es celoso de tu mente, Dios es celoso de tu vida. Las cosas que Él te dio, Él te las dio para que tú las cuides, para que tú las protejas, para que tú le des gloria a Él con lo que Él te dio. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Otra vez Espíritu en mayúscula, la E, el Espíritu Santo. Si es que, y aquí viene la condición, si acaso, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Él, hermano. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí nota, hermanos, vamos a leer esta parte. El cuerpo en verdad está muerto a causa del ¿qué? ¿Por qué el cuerpo está muerto cuando está el Espíritu? Porque ya usted lo mató. Amén. Cuando usted decide en su mente, en su conciencia, cuando usted decidió bautizarse, cuando usted decidió sumergirse, eso fue una señal en el mundo espiritual. Usted le dijo al Señor Jesucristo: Señor, yo me comprometo a una nueva conciencia para seguir tus enseñanzas. Por eso que el invocar el nombre, amén, de aquel a quien usted va a seguir esa enseñanza es en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando usted decide seguir las enseñanzas, usted mata, usted destruye la carne. Pero no la carne, no es que se va a cortar con un machete, sino que destruye el pecado que está en usted. Es que destruye las cosas que antes hacía y que no son buenas. Es que las cosas malas que desagradan a Dios ya no las vive. Y dice, a causa del pecado. Más, ahora mire ahí, está espíritu en mayúscula o en minúscula. Pero el espíritu, lo que estamos viendo aquí, el Espíritu en minúscula, es lo que se conecta con el Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, cuando tu cuerpo sea glorificado, su cuerpo será glorificado cuando el Espíritu Santo esté dentro de ti. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Y necesitamos entender eso, hermano. Nuestro cuerpo será glorificado. Pero antes de que ese cuerpo sea glorificado, necesitamos arreglar todo lo que tengamos que arreglar ahora. Amén. Necesitamos arreglar nuestra vida ahora, que podemos arreglarla. Si estamos ofendiendo al Señor, si estamos en pecado, tenemos oportunidad de arrepentirnos. Amén. Si no nos hemos bautizado, tenemos oportunidad de bautizarnos cuanto antes. Si no hemos recibido el Espíritu Santo, vamos a abrir el altar en esta hora para que, si no tiene el Espíritu Santo, sea llena del Espíritu Santo.
Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Cristo. Y si no somos de Cristo, pregunto, ¿quién te garantiza a ti que el día del arrebatamiento serás llevado con Él si no eres de Cristo? ¿Quién te lo garantiza? Yo no te lo puedo garantizar. Así que como yo no te lo puedo garantizar, entonces yo te estoy enseñando lo que la Biblia dice, tal como lo dice. No, lo que pasa es que si tú lloras, si tú aceptas a Cristo y si tú empiezas a leer la Biblia, ya tú tienes el Espíritu Santo. Amén. No, es que si tú recibes y tú oras esta oración después de mí, ya tú eres salva. Amén. ¿Me explico lo que le estoy diciendo, hermano? Eso no es lo que dice la Biblia, perdónenme. Eso no es lo que dice la Biblia para estar delante del Señor, para ser arrebatado. No. Usted necesita el Espíritu Santo de Dios. Usted necesita garantizar su vida. Estos son tiempos en los que no podemos jugar con la salvación de nadie. Yo no estoy aquí para jugar con su salvación, hermano. La salvación del hombre, la salvación suya, la salvación mía, de mi familia, de mis hijas, depende, hermano, de qué tan apegados estamos a este precioso libro. La única manera de salvarnos es que nos agarremos de este libro poderoso y nos creamos realmente qué es lo que dice tal como es la palabra, hermanos. No podemos cambiarla, no podemos modificarla, no podemos hacerla o ajustarla a mi conveniencia. Tengo que creer como lo dice la Biblia. Y si la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, quiere decir que necesitamos el Espíritu de Cristo. Quiere decir que necesitamos bautizarnos, no como se bautiza hoy en día la gente. Necesitamos bautizarnos como se bautizaba la iglesia primitiva, como la iglesia se bautizaba, como los apóstoles bautizaban. Y cuando revisamos ese evento, esos eventos de ese tiempo, los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos recibían el Espíritu Santo, ellos eran llenos del Espíritu Santo, y después de eso llevaban una vida de santidad, una vida de pureza espiritual, una vida de pureza en lo externo. Llevaban una vida de santidad porque estaban esperando al novio, y todavía la iglesia sigue esperando al novio en este tiempo. El novio está por venir, hermano. La iglesia está esperando al novio. Hay que ajustar su vida. Tenemos que ajustarnos en esta hora. Tenemos que ajustarnos. Pues un llamado al altar en esta hora. Gloria sea su nombre, Jesús. Experiencia. Levanta tus manos en esta mañana. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo te toque. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo te llene, te confirme. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días estoy contigo. Vamos a confirmar eso en esta hora. Voy a hacer una oración. Cuando usted tenga las manos levantadas, voy a hacer una oración y voy a declarar en esta hora, Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo llegue a tu vida, te llene. Quiero que piense por un momento si ha cometido un pecado, si ha hecho algo ajeno a la voluntad de Dios. Puede pedir perdón en ese instante. Pero vamos a levantar nuestras manos con fe, creyendo que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa. El Espíritu Santo no es algo que está solamente para los ministros. El Espíritu Santo no está para el predicador, no está para los músicos, no, nada más. No está para los que están en el altar. El Espíritu Santo está para ti, está para tu esposo, está para tu esposa, está para tus hijos, tus hijas, para tu familia, para que todos sean llenos del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, usted ha prometido el don del Espíritu Santo en esta hora, y en el nombre de Jesucristo, Señor, con su autoridad, nosotros le pedimos que usted derrame el don del Espíritu Santo en esta misma hora,
Señor Jesús, queremos sentir su presencia, queremos sentir su renovación, queremos sentir su respaldo, su sustento, en el nombre de Jesucristo. Llénate del Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo en esta hora. Llénate de Dios. Llénate de Dios en esta hora. Eso es. Solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos por estar. Solo tú nos llenarás al adorarte. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes.